buenos días. Ya usted conoció la pregunta que le hizo Argemiro. Cuéntenos cómo ve desde Quito la campaña política. Bueno, les decía que la campaña va bien. Los datos de la encuesta de datos confirman la tendencia. Lasso va adelante. Digamos que con alguna distancia le sigue el candidato Arauz y con más distancia le sigue el candidato Carlos Pérez. Y el resto están agrupados más o menos, todo el resto de los 11 candidatos restantes están agrupados en un porcentaje del 7,5%. Como yo sostenía antes del inicio de la calificación de las listas, se iba a producir una polarización temprana. Normalmente eso sucede en la segunda vuelta, pero a mí me parece que está sucediendo tempranamente y es una polarización entre dos modelos, entre dos formas de pensamiento. La que tiene la izquierda correísta y la izquierda radical que se expresa en el movimiento indígena, y el pensamiento liberal, el pensamiento de una economía abierta, una economía moderna, centrada en la inversión privada, en contraste. Entonces, esta polarización, digamos, esta confrontación de dos formas de pensamiento, la una que se expresa en la candidatura de Arauz y Pérez y la otra la que se expresa en la candidatura de Lasso, están ya, digamos, confrontando ideas y obviamente los electores están tomando opción bajo esas condiciones, ¿no? De distinguir cuáles son los modelos que cada uno de los candidatos defiende y propone. A ver, pero ¿cuál es el modelo que ustedes proponen, Diego? Yo estoy alineado a un proyecto político y a un programa de gobierno que es el que Lasso ha propuesto al Ecuador, ¿no? Y esto es una economía centrada en la inversión privada, una economía centrada en crear condiciones para que el sector privado, la inversión privada, nacional, extranjera, sea la que mueva la economía. Y el Estado que tenga que hacer las tareas que le corresponden, que es ofrecernos seguridad a los ciudadanos, seguridad de nuestros bienes y seguridad de nuestra vida, ofrecer servicio de salud preventiva y curativa, pero de calidad, ofrecer servicio de educación para los pobres hasta el nivel medio y proteger a los sectores vulnerables. Esto es básicamente lo que el Estado tiene que hacer. Y digamos que ahora, no por un tema ideológico, digamos que por una realidad práctica, y es que el Estado y los gobiernos seccionales carecen casi en su totalidad de recursos para hacer obra pública. Parece que es un momento muy apropiado como para proponer también la alternativa de que la obra pública se la haga con inversión privada y que vialidad, hidroeléctricas, servicios de saneamiento, plantas de tratamiento de aguas sean administradas, operadas y financiadas por el sector privado. Porque de otra manera el Ecuador no va a tener esto que es urgente, ¿no? Es lo que Lasso llama un shock de inversión y los ciudadanos no van a contar con la obra pública que se necesita por esta absoluta carencia de recursos. Entonces, ese es el modelo en síntesis sobre lo que usted me preguntó. Diego, el candidato Lasso ha dicho que una de las primeras acciones que tomaría en un eventual gobierno de él sería poner en marcha los dos motores, el de la inversión privada y el de la inversión pública. El de la inversión privada lo entiendo, usted lo ha expresado claramente ya, pero ¿cómo poner en marcha el motor de la inversión pública en un Estado que no tiene recursos? Bueno, él no ha dicho que hay que poner en marcha la inversión pública, porque no hay recursos. Él lo que ha dicho es que hay que estabilizar uno de los motores de una economía que es el sector público. Y impedir que la inestabilidad fiscal afecte la estabilidad del otro motor que es el sector privado.
El sector público está enfrentado a un problema muy serio de carencia de recursos, de total falta de liquidez. Y no lo va a poder superar en corto plazo. Pues hay que reducir gastos, hay que optimizar gastos, hay que impedir que pues, el Estado pretenda solucionar sus problemas de liquidez metiéndole la mano en el bolsillo a los ciudadanos con cualquier tipo de impuesto. Hay que racionalizar sus impuestos. Entonces lo que hay que equilibrar es el manejo de la política fiscal, el presupuesto del Estado. Y hay que promover una agresiva convocatoria para la inversión en obra pública y obviamente en lo que tiene que ver o lo que son componentes de la economía real, ¿no? Industria, agricultura, agroindustria, pesquería, ¿no? En lo que corresponde al Estado, hay que aumentar la producción petrolera, pero el Estado no lo puede hacer. Hay que encontrar una fórmula, ¿no? Una fórmula que sea razonable para que tanto Estado como sector privado participen en la renta, para que se produzca un incremento de producción petrolera. Hay que promover también la minería, sin afectar medio ambiente. Hay que promover ese tipo de minería que es responsable, pues que tiene impactos no destructivos ni depredadores sobre el medio ambiente. Todo esto hay que hacer, pero Lazo no habla de la inversión pública porque, claro, eso es imposible, ¿no? Diego, hay un problema que tiene el país. Tengo entendido que hasta fines de año se debe llegar a 5.800.000 o 6 millones de desocupados formalmente. ¿Cómo puede resolver el sector empresarial ese problema si no lo resuelve el Estado? O sea, es que el Estado no resuelve el problema del empleo. El Estado no da empleo. Ese fue el modelo colapsado del correísmo. El quintuplicar el costo del rol, digamos, de la planilla de sueldos del Estado. Cuando Correa toma el gobierno, el costo de salarios, de sueldos salarios del sector público era de 2.000 millones. Él terminó con un costo de 10.000 millones de dólares, quintuplicó el gasto. Se aumentó el empleo por vía del incremento del sector público. Pero, ¿qué sucede? Que eso va a depender de que el Estado tenga los recursos para poder pagar. Cuando los recursos se acabaron, cuando llegamos a un límite de que se desbordó el nivel de endeudamiento e imposibilitó que el Ecuador pueda tener más fuentes de financiamiento para pagar, ¿no? Para solventar ese desmedido presupuesto estatal, bueno, el modelo colapsó. La única forma que hay que esto no es ideológico, esto es una evidencia práctica. La única forma de garantizar estabilidad en el empleo, sostenibilidad en el empleo, es que el sector privado que invierte para recuperar inversión en 5, 10, 15, 20 años, sea el que ofrezca empleo. Ahora, eso no va a ser inmediato, obviamente. Eso no va a ser inmediato, porque hay que generar otras reformas, ¿no? Que deberían promover y estimular la inversión del sector privado, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma del mercado de valores, la reforma del sistema financiero, la reforma a todo el cúmulo inmenso de tramitología y burocracia que asfixia al sector privado pequeño, mediano y grande. Esto debería tener un efecto inmediato. Ahora, sobre lo inmediato, la obra pública financiada con capital privado debe dar una respuesta de generación de empleo, digamos, en el corto plazo, porque las obras públicas que son necesarias con financiamiento privado van a poder iniciarse en plazos mucho más cortos que aquellos que tengan que ver con inversión en otras actividades. Diego, entonces, una pregunta, Diego, ¿sí? Le acoto algo. A ver, vamos a la pregunta de cajón en la que la gente quiere escucharlo. ¿Cómo levantar la imagen a esta asamblea desprestigiada, esta asamblea del reparto? ¿Cuál va a ser su acción
en el momento de fiscalizar todos estos actos de corrupción de este gobierno, al menos a Manabí, en esta provincia golpeada por el terremoto, por la pandemia y por la epidemia, la pandemia, el virus y la epidemia, la corrupción de estos asambleístas en esta asamblea? Lo primero es reivindicando el concepto de la fiscalización, ¿no? Que es un control político, no es un control judicial. El problema está en que la fiscalización ahora en la Asamblea ha servido para que algunos quieran o intenten hacer plataforma electoral y escándalo, ¿no? Y sus 15 minutos de atención mediática. Lo que tiene que fiscalizarse este gobierno, como lo que tiene que fiscalizarse el gobierno de Correa, tiene que hacérselo por la vía judicial, por la vía de la fiscalía y de los jueces. Porque la fiscalización política es eso, un juzgamiento en lo político. Lo que sé es que no puede convertirse a la Asamblea en un espacio de discusión como que se tratase de un juzgado o de un tribunal penal. Y ahí hemos perdido muchísimo porque la Asamblea pretende meterse en esa área, no lo hace bien, hace escándalo y genera frustración. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos esperan respuesta y la respuesta debemos buscarla en las instancias judiciales, en la fiscalía, en los jueces. Esto es lo primero. Lo segundo, mire, este país necesita un liderazgo y necesita un liderazgo de gente honrada. Y ese liderazgo de gente honrada marca una forma de comportamiento. Lo que sucede es que el modelo de comportamiento político que hemos tenido en los últimos 14 años ha estado marcado, digamos, o indiciado por fuertes sospechas de corrupción o por evidente corrupción. Entonces todo el sistema político empieza a actuar de esa manera, pues. Todo el sistema político, todos aquellos que tienen participación en el ejercicio del poder, proceden de similar forma. Pero si tenemos un liderazgo político honrado, si tenemos un liderazgo político que genera un ejemplo de integridad, pues va a ser evidente a aquellos que no se comportan en esa forma. Y yo pretendo manejar, digamos, seguir ese ejemplo. Me refiero a Lazo con liderazgo político y de un hombre íntegro. Y tenemos que comportarnos de esa forma. Y eso debe tener un efecto de masa crítica, ¿no? Digamos, para eso contaminar positivamente a la sociedad ecuatoriana, al resto del sector político, para que aquellos que son evidentemente corruptos, no tengan pues la desfachatez de permanecer en los cargos, ¿no? No tengan la sinvergüencería de seguir ejerciendo las funciones y peor aún en convertirse en fiscalizadores. Causa gracia, ¿no? Digamos, más allá del resultado, ¿no? Pero fíjese usted, a este señor que salió reciente del Consejo de Participación Ciudadana, no me acuerdo el apellido. Cristian Cruz. ¿Perdón? Cruz, Cristian. Cruz, sí. Ya. Juzgado por obtención fraudulenta de carnets de discapacitados. ¿Y quienes le destituyen son otros que tienen carnet de discapacitados fraudulentamente? Así es. Y siguen sentados ahí. Esto es inaceptable, pues. En una sociedad democrática y pulcra está gente, ¿no?, que es encontrada en estos actos, no solamente que tiene que ser juzgada, obviamente tiene que ser juzgada, pero por lo menos deberían tener la vergüenza suficiente como para no seguir ejerciendo el cargo, pues no seguir mostrando la misma cara descarada frente a los medios de comunicación. Pero eso ha sido posible porque la corrupción en este país se convirtió en una regla, no en una excepción. Y no digo que no puedan haber actos de corrupción en el futuro, pero tiene que ser una excepción. Y la regla tiene que ser de aquellos que mostremos integridad sobre todo. No solamente no robarse la plata, sino mantener una línea, coherencia, no estar traficando con los votos, no estar buscando sacar provecho personal de una función. Esto es lo que tiene que ver con el comportamiento que yo creo se va a marcar con un liderazgo político de una persona honrada e íntegra. Diego, dos cosas finales quiero preguntarle. Primero, ¿cómo pueden enjuiciar políticamente
a la ministra de Gobierno una asamblea en donde muchos de los que van a participar también han participado en el reparto de hospitales y autoridades en todo el país. Eso por un lado. Segundo, usted va a llegar a la asamblea y se va a encontrar con un tema que es caliente. ¿Qué hacer con las decisiones tomadas por el Contralor General del Estado? Que nadie que legalmente, constitucionalmente, usted sabe que nunca reunió las formalidades solemnes para ser Contralor. Porque el doctor Julio César Trujillo, que siempre me ha merecido mi respeto, maestro, no tenía la facultad para decir, yo a usted lo nombro Contralor por los próximos 4 años. ¿Qué se va a hacer? Hay algunos que dicen, bueno, hay que mirar al costado en lo que no le conviene al país, pero en lo que conviene al país, en lo que le conviene al país hay que hacerse el pendejo, mejor dicho, en pocos términos. Y hay otras cosas que deberán ser declaradas nulas. Pero ¿qué hacer en esos dos casos? Uno con los asambleístas comprometidos con los repartos que van a enjuiciar a María Paula Romo, y el otro el asunto del Contralor. Yo he sido muy crítico del gobierno de Moreno. Si ustedes tienen la bondad de leer mis columnas que yo publicaba en el día de hoy, en El Comercio, en el portal Cuatro Pelagatos, yo he sido muy crítico del gobierno de Moreno. Pero al igual he reconocido el trabajo de la ministra Romo. Y yo soy un opositor a este gobierno, pero no hay que perder de vista la objetividad. Y yo creo que sobre todo hay que reivindicar el trabajo de la ministra Romo en los nefastos y perniciosos sucesos de octubre del año 19, en donde fuimos asaltados por una coalición de golpistas, por una coalición de enemigos de la democracia, que quisieron destruir el sistema y en el paso destruyeron propiedades y también afectaron las vidas de muchos. Y dañaron la economía, provocaron pérdidas inmensas de la economía. Y provocaron que el Ecuador no pueda tener en vigencia una decisión que es trascendental, que era la eliminación del subsidio al diésel. Y yo creo que ese trabajo tiene que ser reivindicado. No por la ministra Romo solamente, por lo que ella hizo, sino por lo que estamos tratando de dejar como mensaje. Los ciudadanos, los demócratas, los que rechazamos con virulencia esa brutalidad de octubre, no podemos permitir que se deje el mensaje de que aquella que fue la cabeza de la institucionalidad enfrentando a la barbarie sea ahora atacada por el fanatismo, por la falta de objetividad, por la mediocridad de un conjunto de asambleístas que lo que quieren es alguna forma de retaliación. Esto me parece a mí extremadamente peligroso. Insisto, esto no es un tema de defender a la ministra Romo. Se trata de defender la acción del Estado. En mi opinión, hasta insuficiente. Hasta insuficiente. Yo sostuve durante esos días que la acción de la policía y de las Fuerzas Armadas debe haber sido de mayor contundencia para frenar el vandalismo y la brutalidad que se expresaba en las calles de estas bandas que asaltaron Quito. Entonces el mensaje tiene que estar absolutamente claro. El Estado, a través de las fuerzas del orden, tiene que defender a los ciudadanos y la defensa tiene que ser con toda la fuerza de la ley y de la fuerza, valga la redundancia. Este es el mensaje. Es lo primero en relación con el tema de la ministra Romo. El otro tema de la Contraloría, ¿no? Hay una decisión tomada por el Consejo Transitorio, discutible sin duda, discutible. Yo coincido con usted. El actual Contralor, yo pienso que no debió permanecer en su cargo. El actual Contralor era parte del equipo de Poli. Poli era un malandrín y pues uno puede pensar pues que quienes estaban cerca de él no estaban contaminados de esa conducta. Yo no tengo confianza en ese trabajo, ¿no? Pero habrá que ver el mecanismo para que pues ya se pueda
plantear alternativas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con esta eventual consulta popular sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la transferencia de la competencia de elección de autoridades como el Contralor a la Asamblea Nacional. Esto ya abre otro escenario en el que habrá que discutir pues las características de quién debe ejercer ese cargo, pues que tiene que ser alguien que tenga total y absoluta confianza de los ecuatorianos, alguien como el recientemente extinto Hugo Ordóñez de Espinosa, ¿no? Que la historia escribe sobre su integridad, sobre su pulcritud en el manejo de la Contraloría. Alguien así debemos tener porque eso nos da confianza a los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Diego, por habernos atendido en esta mañana. Vamos a seguir conversando sobre la situación del país y todo el enrollo legal que la próxima asamblea tiene que desenrollarlo y poner las cosas en orden y con gente que genere confianza, como usted lo dice. Coincido plenamente, con gente que genere confianza en los puestos claves que necesita el Estado. Muchas gracias, Diego. A ustedes muchas gracias y yo espero ser esa persona, entre otras, que genere confianza. Muy buenos días. Buen día, Diego. Ahí tú.